bienvenidos a un episodio más de Meducast. Mi nombre es Amanda Auk y les saludo desde México. Pues en esta noche nos encontramos con Lucas Henkel, él nos acompaña desde Argentina y bueno, vamos a conversar un tema muy interesante que es las emergencias en lugares remotos. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Hola, muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, dispuesto a compartir con ustedes el tema tan interesante que vamos a conversar hoy. Gracias, Lucas. Oye, ¿nos puedes contar un poco más sobre quién es Lucas en el aspecto profesional? Bueno, Lucas es paramédico, lo voy a hacer en tercera persona. Lucas es paramédico, soy también, dirijo un servicio de emergencia acá en Bariloche, en el sur de la Patagonia Argentina, también soy facultado afiliado de NAEM, instructor de varias de las disciplinas y también de ACLS. Así que, eso es básicamente lo que hago. Trabajo mucho en la naturaleza y mucho también en zonas remotas, digamos, que porque acá por la geografía es bastante común. Muchísimas gracias, Henkel. Bueno, pues justamente la conversación es hablar sobre emergencias en lugares remotos. Entendemos que probablemente vivir en la Patagonia, en ese caso en Bariloche más específicamente, podría llevar a que, no sé, podría ser que el desafío extremo del clima pudiese llevar a que la emergencia sea diferente en otros lugares que, no sé, la carretera no va a estar cubierta de nieve, incluso tal vez no sea accesible el paciente justamente por esa razón o que los terrenos sean muy difíciles para la conducción de la unidad de emergencia. En tu experiencia, ¿cuál ha sido el caso donde tuviste o fue muy desafiante y que te has enfrentado en esta situación y cómo lo resolviste? Bueno, en realidad es un todo, ¿no? Es importante acá por ahí hacer las diferencias generalmente puede pasarte que tengas un incidente o una emergencia en zonas muy remotas y con algo de recursos, o puede pasarte que tengas una emergencia en algún lugar no tan remoto, pero sin recursos. Y también puede pasar que eso sea un ambiente natural, entonces ya sería un ambiente natural, remoto y con poco recurso, o un ambiente urbano o semiurbano, también remoto, que suele suceder acá porque las extensiones son bastante grandes y por ahí con poco o mediano recurso. Entonces eso va variando de acuerdo a la situación en la que uno se enfrenta en la emergencia y depende mucho de, de la experiencia que tengas como para ir solucionando distintas cosas que se te pueden plantear en esa emergencia. Yo siempre recuerdo mucho una que acá nos pasó que hubo un colectivo, un bus que chocó, se despistó y chocó contra una camioneta y llevaba más de 50 personas del bus adentro bueno, se fue acá no es que chocan y bueno, ya, acá chocó y se fue contra un barranco y se metió en el lodo, digamos, en el barro y o sea, el colectivo entero estaba lleno de barro, de lodo. Entonces, yo al inicio, cuando fui a buscar, llegué a ese accidente, fui como empezando a seleccionar, tratar de sacar víctimas de adentro y creo que básicamente pasé por arriba de varias porque la cantidad de lodo que había era un montón. Y bueno, después con el tiempo nos fuimos dando cuenta que había más gente porque el bus tenía dos pisos y todo el piso de abajo y la mitad del piso de arriba estaba lleno de lodo. Entonces se hace bastante difícil por ahí en esas situaciones. Esto estoy hablando de un ambiente obviamente con nieve, barro, frío y entonces se hace complicado por ahí. Todo lo que ya sabemos de las emergencias se le suma digamos, la situación, ¿no? La situación de por ahí las condiciones climáticas, la poca cantidad de recursos y demás. Así que bueno, esa fue una de las situaciones más difíciles que me ha tocado, digamos. Claro, entiendo. Eh, Sí, creo que es habitual enfrentarnos a incidentes de múltiples víctimas. Me refiero a habitual en el sentido de que es habitual tener más factores estresantes porque pues son muchas víctimas, probablemente los cuerpos de emergencia en primera instancia pues están limitados mientras llegan recursos adicionales. Pero si a eso le adicionas este aspecto de que el vehículo estaba o el bus estaba hundido en lodo, o en fango, en barro, al final también le adicionas el clima extremo del frío, entonces lo hace más complicado, ¿no? Y lo que tú decías de no poder identificar a las víctimas porque estaban cubiertas precisamente por el lodo y no era visible saber si estabas caminando incluso sobre ellas, ¿no? Sin saber exactamente dónde se encontraban. Eh, mencionaste algo interesante sobre las habilidades de los proveedores. Y no sé, mi razonamiento lógico me dice que además de la cuestión del conocimiento técnico y las habilidades
prácticas que vamos a tener para atender a los pacientes, que es como parte del proceso de formación. ¿Qué otras habilidades has identificado que necesitas como proveedor para trabajar en lugares extremos? Bueno, creo que es muy interesante. He leído mucho al respecto de eso, de qué es lo que se busca, digamos, porque más allá de lo que uno adquiere con la experiencia, tratás de buscar evidencia científica acerca de la formación. Y lo que hay a nivel mundial en realidad que se busca en proveedores de asistencia, quizá en lugares remotos o agrestes, es que pueda, primero tiene que ser casi todas las emergencias en lugares remotos o que tengan un ambiente natural extremo, requieren de un alto grado de toma de decisiones en muy poco tiempo. Entonces, se busca gente que sea resolutiva, que no sea gente que esté dudando demasiado, sino gente que sea resolutiva. Y después hay un paquete de habilidades que uno debería saber como para decir, bueno, mínimamente desempeñarse de una manera aceptable en el ambiente que vas a trabajar. Después hay como muchas especializaciones. Uno, capaz que una persona que pueda hacer un rescate técnico tiene que estar tiene que saber mucho de eso y además tiene que estar entrenado, no solamente la habilidad de aprenderla, sino entrenarse. Y después hay gente que por ahí es difícil encontrar una persona que tenga un todo, digamos. Entonces uno se va especializando en una parte, otro en otra, entonces hay gente que tiene más habilidades en rescate técnico y otros que tienen más habilidades en el manejo del paciente crítico en lugares extremos, otros que tienen más habilidades en, no sé, bueno, en la búsqueda, por ejemplo, también no es fácil. Entonces, creo que lo que sí está bueno es que tiene que haber como una base, y esa base tiene que ver con generalmente ser una persona resolutiva que se pueda mover en un ambiente natural sin depender de otros. Eso es muy importante. Tiene que ser una persona autónoma y autosuficiente, por así decirlo, si bien todos trabajan en equipo, pero es muy importante que no estés dependiendo de otro para poder responder a la emergencia. Entonces, necesitas tu equipo, necesitas desenvolverte solo, saber caminar en una zona compleja, saber autoasegurarte si es que vas asegurado a una cuerda o a algún lugar. Son cosas básicas que uno tiene que saber cómo caminar en una montaña, cómo caminar en un río, cómo cruzar un río, una zona lo básico de quizá moverse en una zona nevada, en un glaciar o en algún lugar así. Son cosas básicas en el agua también que uno debería saber, digamos, ¿no? Pero quizá lo básico de todo es saber moverse en esos lugares para poder saber a qué peligro se enfrenta uno, a qué riesgo se enfrenta. Casi todas las escenas son inseguras de por sí, y lo que uno hace es administrar los riesgos de esa escena, por lo general. Entonces, en la medida que uno pueda contar con esos recursos de persona un poco más entrenada en alguna cosa que otra, se va eligiendo el recurso con el cual responder. Y a veces las emergencias te agarran también con poco recurso. Y bueno, es un desafío. Por eso se busca que la gente esté como un poco, que tenga una base de sobre todo esto de saber moverse, saber desempeñarse en un medio hostil y saber, nosotros le decimos que esté curtido en realidad. Es como que tenga que ya haya estado expuesto al frío, al viento, a estar con pocos recursos. Eso te lo da un poco la experiencia, pero sabes que una persona que nosotros le decimos que está curtido, generalmente es una persona que en un ambiente complejo, con una emergencia, va a saber resolver lo básico al inicio y probablemente te pueda acomodar esa escena para que el resto de la respuesta de la emergencia vaya llegando. Claro, entiendo, porque es rutina tener este tipo de clima. O sea, no es como temporalmente podría haber nieve, sino es muy probable que haya nieve, es probable que tengas que atravesar ríos, tengas que subir montañas. O Sí, sea, como que es cotidiano, no es como algo que te mandan a hacer un rescate en montaña y que formas parte de un equipo de rescate en montaña, que es un equipo especializado, sino tú como paramédico puedes llegar a responder a una emergencia habitual de un paciente enfermo, alguien que se cayó en esta zona. O sea, es algo normal para ti. Así que sí tienes que entender cómo funciona la dinámica ambiental para que tú sepas, no sé, hasta si está congelada el agua, hasta qué punto puedo yo caminar sobre ese hielo que está congelado y no ser parte del accidente, ¿verdad? Entonces, y lo otro que mencionas que me gusta mucho, y lo hemos conversado mucho últimamente en otros episodios, es lo de la resiliencia o la capacidad de resolver problemas. O sea, todo el proveedor de salud, creo yo, en cierto momento, ya sea por formación o por experiencia, lo desarrolla, porque te estás enfrentando a una situación
que aunque el libro de texto diga qué es lo que tienes que hacer, muchas veces varía de lo que dice el libro de texto. Entonces, tienes que tener la capacidad de adaptarte a esa situación y encontrar la mejor solución para el paciente y para ti, sin poner en riesgo a ti, a tu tripulación, ni a los siguientes que llegan a responder a la emergencia. Entonces, por más que planees, en una emergencia hay tantas cosas que se salen de control que vas a tener que readaptar tus equipos, tu pensamiento, tu tratamiento, la cantidad de personas que van a responder a las emergencias y modificar tus acciones con base en esa evaluación. Mm, Me llama un poco la atención esta parte de la comunidad, porque pues obviamente las personas los habitantes que viven en estas áreas igual están acostumbrados al clima extremo, o sea, entienden dónde están viviendo, se han adaptado fisiológicamente a este clima extremo, pero ¿cómo has visto tú o qué acercamiento han tenido ustedes como sistema a la comunidad para enseñarles? Porque me imagino que como todo civil, en algún momento quieren ayudar o sabiendo o no sabiendo. ¿Cómo ha habido este acercamiento con ellos? Es interesante, sí, acá en las comunidades suele haber organizaciones no gubernamentales como clubes y asociaciones civiles que se nuclean en beneficio de estas emergencias. Por ejemplo, está la Comisión de Auxilio del Club Andino. Entonces ellos son gente que tiene muchísima experiencia en montaña, hay médicos, hay paramédicos, por ejemplo, que trabajan en estos lugares o que brindan servicio voluntario. Entonces, lo que hacen es un trabajo comunitario de alguna manera y dentro de esas organizaciones también hay un voluntariado que es para el personal que capaz que no tiene nada que ver con la medicina o la emergencia en sí, pero sí puede brindar ayuda. Entonces es como que creo que esa es una buena idea de ir teniendo ese contacto con la comunidad, hace que, bueno, la comunidad vaya tomando un poco de conciencia, ¿no? Acerca de estas emergencias también. Y acá como hay una cultura, hablo un poco de la zona mía en realidad, que viene muchísima gente por los paisajes y demás, todo el mundo sale a caminar y sale a hacer alguna excursión y sale a hacer, entonces es muy común y se trabaja bastante la concientización a través porque encima donde yo vivo hay un parque nacional, entonces es como moneda corriente eso. Ahora, por ejemplo, hay temporada de incendios porque es en verano y está seco, entonces es como concientizar sobre los incendios y después sobre qué pasa si te agarra un incendio, de cuando no se puede hacer fuego en ningún lugar. Encima acá en Argentina te da vuelta y alguien está haciendo fuego para cocinar un asado, entonces es como bastante común. Y entonces ese tipo de acciones es como que van concientizando a la comunidad y cuando suceden, la comunidad es muy solidaria con las emergencias, digamos. Es como que se agrupan enseguida, aunque no se necesiten cosas, siempre están donando y siempre están, eso es bastante común. Eh, Quizá no lo es tanto cuando las emergencias son más específicas. Hace un tiempo hubo una avalancha en una montaña cercana y bueno, murió una persona y entonces es un poco más específico porque no todo el mundo hace esquí de travesía, quizá en lugares extremos. Entonces ahí es más atomizado, pero el despliegue que hay para buscar a esas 2 o 3 personas es gigantesco. Es como se mueven muchísimos recursos porque se necesita evaluar bien la zona, mandar a los rescatistas, que los rescatistas tengan relevos, porque se tarda, y que los relevos, o sea, que haya alimentación, que haya energía para buscar o para iluminar el área, vehículos para llevar a los rescatistas hasta el lugar, porque a veces no se puede llegar, a veces es de noche, los helicópteros no vuelan o lo que sea, y entonces todo eso es como una logística inmensa y los que están en estas actividades generalmente lo conocen. Entonces es como que la gente ya hace parte desde una base de que estás en un lugar natural, por ahí más cercano a lo extremo, digamos, y entonces es como que la gente está un poco habituada a eso. Después hay muchos turistas que no están habituados y que ahí es donde suceden muchas veces las emergencias porque o no están equipados o desconocen la zona y entonces ahí se pierden y después cuando están cansados se agotan, toman malas decisiones o se deshidratan, entran en hipotermia, se pierden y además se caen y se golpean y es como se van sumando cosas, ¿no? Entonces es complejo, pero la comunidad se va adaptando a eso también y lo que se nota es que la comunidad también es resiliente. O sea, la comunidad es como que lo ves que la comunidad es como que va adaptándose a esas cosas y también es como algo normal, por así decirlo, para la comunidad enfrentarse a este tipo de problemas, ¿no?
Claro, sí, porque es parte también de su vida cotidiana. Y Sí, pues me hace mucho sentido que el turista que, pues por el espíritu aventurero se lanza a caminar sin entender la geografía, cómo ubicarse, sin tener una asesoría profesional, ni una preparación física, incluso y mental. Yo creo que cuando te vas a exponer a lugares extremos, la mentalidad influye mucho, por supuesto, la condición física de la persona y su salud, incluso si tiene enfermedades previas y demás, ¿no? Entonces, estos aspectos. Y a veces, tal vez un error que asumimos es que como está haciendo frío, no necesito hidratarme, porque pues no estoy sudando, no estoy perdiendo líquidos, así que no necesito hidratarme, incluso tal vez podría no sentir hambre y demás, ¿no? Entonces, tal vez sí es más común en ellos. Y sí me alegra mucho escuchar cómo la comunidad forma parte de, pues hasta una prevención seguramente para evitar accidentes y cómo contribuye a que los cuerpos de emergencia pues puedan responder a esa situación, ¿no? Y los concientiza porque si están solicitando una ambulancia y está en un lugar remoto o en este caso está cubierto por nieve en la ciudad, pues sería poco factible que de forma inmediata llegue la ambulancia, que sepan primeros auxilios para que puedan responder a una emergencia menor, que se puede resolver tal vez en su domicilio y que en otras circunstancias pues comprendan que no es como salir de o ya con la unidad, si no hay vialidades, no hay forma lamentablemente de llegar rápidamente al domicilio o al lugar donde se produjo el incidente. Y entonces, con esta experiencia que has tenido, sé que llevas muchas experiencias en la Patagonia como paramédico. ¿Qué consejo le darías tal vez a alguien que está pensando en mudarse y comenzar a brindar servicios en lugares extremos? O sea, ¿qué consejo les darías a estas personas? Bueno, es una buena pregunta. Primero que nada, es como, como yo decía, es como que muchas cosas hay que entrenarse no solo físicamente, sino en lo académico también, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y creo que alguien dijo por ahí que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado. Es como que, como que quizás yo de ahora podría decir un montón de cosas que a mí me sucedieron que te generan el aprendizaje. Eh, o quizás el haber pasado alguna situación compleja hace que uno vaya aprendiendo esas cosas también. Pero sí pienso que es muy importante amar lo que uno hace sobre todo. Entonces, si la persona que está pensando y está dudando de, bueno, esto es lo que me gusta, bueno, tenés que amarlo porque la mitad o más de las cosas son cosas que la mejor no amás. Ser paramédico en una naturaleza o quizá en un ambiente natural o nosotros cubrimos acá, por ejemplo, muchos reality, tipo de esos a prueba de todo y eso. Y hay un montón de cosas que están divertidas y hay otro montón de cosas que no. O sea, no es todo color de rosa también. Y creo que es importante no pensar que uno puede todo, porque es como, hay mucho, como, es lo mismo que en el ambiente táctico y creo que también, o militar, de algún modo, en la emergencia táctica militar o la emergencia táctica tiene algunas similitudes con esto, porque uno siempre tiende a pararse en un lugar de omnipotencia o de que uno tiene que resolver y esta necesidad de ser alguien resolutivo a veces te lleva a creer que vos podés hacer todo. Y en realidad no, en realidad tenés tus limitaciones y muchas de las situaciones a veces ves cosas feas porque realmente no podés hacer nada en esa situación. Entonces es como, yo recomendaría como ir con pie de plomo, que sea pasitos cortos pero seguros y que uno vaya aprendiendo y vaya probando qué es lo que le gusta a cada uno. Y bueno, a lo mejor puedes especializarte en una cosa, a lo mejor en otra, a lo mejor hay cosas que vas a descubrir que no te gustan y hay cosas que sí. Entonces, eso es un poco, ¿no? Pero básicamente, si amás lo que haces y te llama la naturaleza y lo extremo y eso, quizá tengas un mejor desempeño, pero sobre todo tenés que estar muy dispuesto a hacer esto que por ahí yo decía, ¿no? Alguien resolutivo, que seas autónomo, autosuficiente, arreglártelas con poco. Nosotros, la persona de la Patagonia es una persona más bien cerrada porque no comparte demasiado sus emociones, ¿no? Es como el clima parece influir en todo esto, estamos acostumbrados un poco a eso. Y entonces, como que se va haciendo como esta cáscara en el profesional, que después con el tiempo cuesta salir de eso también. Entonces, es importante ser consciente de eso, ser consciente de que uno va a ir a un lugar o a lugares que no tengas todos los elementos y tenés que trabajar en esas situaciones y es complejo. Entonces, creo que eso, ser consciente de dónde estás y dónde querés estar, es importante para mí. Quizá más que todo el resto, ¿no? Pero bueno, te necesitas amor por eso, básicamente. Claro, sí, sí, porque te vas a exponer a una situación.
incómoda, creo yo al principio, no sé, mudarte a un lugar muy frío al principio es muy incómodo, sobre todo si has vivido en un lugar caluroso, porque pues siempre sientes frío y es un proceso de adaptación. O viceversa, si vives en un lugar muy frío y te vas a un lugar muy caliente, un desierto, igual Sí, al principio es muy difícil, creo yo, adaptarse a eso, físicamente hablando. Y la parte mental, ¿no? Que te tiene que gustar. Yo creo que si no, puedes ir a probarlo, pero si te das cuenta que no es algo que te apasiona y que no sea el camino más correcto para ti, porque necesitas como muchas habilidades, fortalezas técnicas y no técnicas para poderte desempeñar en esta área, ¿no? Y adaptarte a la cultura, a la comunidad. Me gusta eso que dices de la cultura, porque al final del día, aún dentro del mismo país, y bueno, eso también sucede en Argentina, te vas de una ciudad a otra y las personas son diferentes, el cómo hablan, cómo se expresan, qué comen, qué les gusta y qué no. Entonces, adaptarnos a la comunidad es importante, entender, tú estás llegando a un lugar nuevo donde ya hay una cultura establecida, así que cambiarla es prácticamente imposible, así sí, que es que no, adaptarnos, ¿no? A eso. Pues muchas sí. gracias, Lucas, por compartir con nosotros Bueno, tu conocimiento y seguramente esto es un parteaguas, vamos, cada uno de nosotros tiene que buscar justo lo que tú dijiste, qué quiero y hacia dónde voy, y de ahí partir para buscar cursos. Creo que hay muchos cursos que son pequeños de 5 o 6 días, donde puedes irte introduciendo a estos lugares extremos. Y si vas y dices, no, yo no me veo a la mitad del bosque haciendo esto o en la montaña fría o en el desierto y solventando mis necesidades, incluso mis propias necesidades, tal vez tampoco me veo haciéndolo de por vida en un lugar con un clima extremo. sí, Entonces es una buena oportunidad. No sé si tienes algo más bien. que añadir antes de cerrar este episodio el día de hoy. No, quizá sería, a mí me gustaría, como siempre digo, que las emergencias en zonas remotas o en zonas complejas, quizás siempre tienen que ver mucho, los principios, como siempre se menciona esto de los principios, las preferencias, los principios siempre son iguales en todos lados, las preferencias son los que varían. Entonces, ahí es donde uno tiene que por ahí poner un poco el foco. Y en esto es como que se mezcla, ¿no? Un poco la medicina táctica con la medicina, porque tenés pocos recursos también la medicina táctica, ambientes complejos, hostiles, que uno no puede hacer lo que necesitaría el paciente en ese momento y tenés que moverte y tenés que salir y tenés que, bueno. Entonces, tiene mucha similitud con la medicina táctica y tiene un alto grado de dificultad en algunas cosas sobre todo en la toma de decisiones, ¿no? Y sobre todo en la toma de decisiones complejas, porque yo siempre digo que quizá, para darle un ejemplo a ustedes, bueno, poner una mascarilla de oxígeno en un paciente que estás a 10 minutos del hospital, bueno, es simple, lo hacemos todos los días quizá y es algo simple. Entonces, tenemos mucha cantidad de tareas de esas de un nivel de ejecución sencillo. Y en el ambiente de las emergencias, quizá extremas o en zonas remotas, eso no es el problema. El problema es que vas a estar expuesto a toma de decisiones en la cual capaz que una decisión equivocada le cambia esa sobrevida al paciente y tenés que pensar si tenés todos los recursos para seguir llevándola a cabo durante todo el tiempo que dure ese rescate o ese traslado de esa persona. Entonces, de ese paciente. Es complejo y estás mucho más expuesto a esa toma de decisiones. Y yo creo que eso es lo que te hace un poco diferente y la toma de decisiones, o sobre todo las emergencias en zonas remotas, siempre digo que es el arte de lo posible. ¿Por qué? Justamente porque las condiciones van cambiando. Entonces, todas las preferencias van cambiando, cuánto vas a tardar en el rescate, cuánto va a tardar tu paciente, cómo está tu paciente, si va a llegar a la próxima, a donde tenés que evacuarlo, o a donde va a llegar el helicóptero, o a cuánto estás del hospital, puedes hacer ciertas cosas o ciertas no. Entonces, eso es lo que es el arte de lo posible con las herramientas que tenés en ese momento. Básicamente eso como para resumirlo un poco, ¿no? Gracias, Lucas. Pues como otra cosa que mencionaste es la parte de la experiencia. Creo que al final esto es como todo en lo que quieres desarrollar, tienes que practicarlo para irlo mejorando y probablemente, aunque te hayas capacitado con conocimiento, con prácticas controladas, es probable que la primera emergencia no salga como lo tenías previsto. Pero bueno, como siempre, es intentarlo una y otra vez hasta que alcancemos esa experiencia junto con el conocimiento y las habilidades prácticas para ir mejorando nuestra atención. Y me gusta esto que mencionas de prever el futuro, o sea, esto que voy a administrar, en cuánto tiempo lo va a metabolizar mi paciente, tengo más para darle, si es que es necesario repetir la dosis del medicamento o el tratamiento, cuál va a ser la respuesta fisiológica a mi paciente, puedo revertir el efecto si es que no responde como yo esperaba y cómo esto puede influir en el clima, ¿no? O sea, si el frío puede
potencializar el efecto del tratamiento y cuando regrese a la temperatura normal, pues aún esté circulando el medicamento o el tratamiento en el paciente porque pues ahí estuvo almacenado porque la hipotermia o la temperatura baja influyó en ello. Entonces son muchas cosas que creo que debes de ir analizando y considerando y como dijiste, pues prepararte para ello. Así que el libro y la práctica va a ser maestra al final del día. Muchas gracias a todos por escucharnos en un episodio más. Gracias por su tiempo. Gracias, Lucas, por acompañarnos en este día. Y nos vemos en un próximo episodio, amigos. Hasta luego. Adiós.